departamento de Fintual que nos van a hablar como justo de estos dos temas. Estela, quien es nuestra Client Portfolio Manager, y también Omar Larré, quien es nuestro gerente de inversiones acá en Fintual. Y quisiera como empezar comentando que al final creo que la mitad de las personas que invertimos en Fintual estamos invirtiendo por primera vez, pero siempre nos genera esta duda como de qué implica invertir en Fintual. Y bueno, le doy la palabra a Omar. Estela, ¿nos podrían contar un poquito qué implica esto de invertir en Fintual? Sí, súper. Gracias por el pase. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de eso, hablar de qué se trata invertir en Fintual y también hablar un poco del mercado, hablar un poco de lo que ha pasado, especialmente en las últimas 2 semanas, que han sido semanas algo volátiles, algo difíciles, pero que están totalmente dentro de lo razonable y de lo esperado dentro de la volatilidad natural de los activos, o sea, de los instrumentos de inversión. Primero quiero hablar un poco de la filosofía de inversión, y después voy a darle un pase a Estela para que hable de los fondos y después de un poco de la visión de Estados Unidos y Europa. Pero antes de eso quiero hablar de la filosofía de inversión, que es una de las cosas, digamos, más características de Fintual. Eh, cuando nosotros pensamos en hacer un producto, pensamos en hacer algo que fuese simple, pero que al mismo tiempo cumpliera con ser un buen producto de inversión, un buen producto financiero. Y para eso creamos Fintual.com, o la aplicación de Fintual, que lo que hace es perfilar, entender cada uno de los perfiles de cada uno de nuestros clientes. Eh, Cada cliente además puede tener distintos objetivos. No es lo mismo, por ejemplo, invertir para o ahorrar para, qué sé yo, comprarse un auto nuevo o juntar para el pie de una casa que para las vacaciones. O sea, uno puede tomar distintos riesgos dependiendo de eso. Y luego de eso nosotros armamos o creamos un plan de inversión basado principalmente en instrumentos que se llaman ETF, que vamos a explicar un poco más lo que es eso, más cuotas de fondos de inversión o fondos mutuos de renta fija local. No cualquier tipo de cuotas, son en general cuotas de cierres institucionales, y eso quiere decir que se necesitan mínimos bastante grandes para entrar, 1.000 millones de pesos o 10.000 millones de pesos para entrar. Entonces, a una serie que no cualquier persona puede ingresar, nosotros agrupamos, digamos, el monto total de muchos clientes y vamos a estas series que son más convenientes en general. Y luego de eso, cada persona puede ver cómo va evolucionando día a día en una suerte de cartola diaria, que en realidad es la aplicación, donde pueden ver dónde está su dinero invertido y qué es lo que está pasando, si va para arriba, si va para abajo, y cómo va con respecto a la inflación o a la UEF, etc. Entonces, nosotros para hacer esto, para hacer lo que les acabo de contar, nosotros tuvimos que, o tenemos en Chile una administradora general de fondos, que es Finto, la administradora general de fondos Sociedad Anónima, que es una sociedad especial regulada por la CMF, con la cual nosotros armamos fondos mutuos. Y estos fondos mutuos son los que tienen adentro estos otros fondos de cuotas institucionales o estos ETF. Los ETF elegibles, hay varios, es una lista gigante. Ahí di algunos ejemplos que están en la presentación, pero son básicamente ETF que cubren índices o acciones, digamos, de todo el mundo, o son ETF que cubren renta fija de Estados Unidos, o renta fija de países emergentes, o índices que cubren acciones de emergentes. También hay ETF que cubren acciones con algún criterio de inversión socialmente responsable, etc. Hay varios tipos de ETF que cubren distintas clases de activos, distintos tipos de instrumentos. Y en renta fija local ocupamos, por ejemplo, por dar un ejemplo, el Fondo Mutuo Banco Estado Compromiso Serie F, que esa Serie F es institucional y, por ejemplo, solamente pueden entrar
algunas instituciones con un mínimo de 1.000 millones. Ahora, he hablado de ETF, pero ¿qué son exactamente los ETF? Los ETF son, como dice el nombre, Exchange Traded Fund, son fondos que se transan en una bolsa. Se transan en una bolsa de valores, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Santiago, o por ejemplo en la Bolsa de New York. Se compra un fondo como si fuese una acción. Y eso tiene varias ventajas. La primera es que eh, como se puede comprar un fondo como si fuera una acción, uno puede comprar este pedacito de fondo que está en la bolsa y compra inmediatamente un montón de otras acciones o de otros activos financieros. Generalmente, no siempre, no es una regla, generalmente los ETF siguen a un índice financiero. Los más famosos son los ETF que siguen a los índices financieros más famosos. Por ejemplo, hay varios ETF que siguen al S&P 500, que es el índice S&P, el índice de las 500 principales acciones en la bolsa de Estados Unidos, y hay varios, por ejemplo, ETF, por ejemplo, uno que se llama IBB, el otro que se llama SPY, hay varios ETF que siguen a este índice, o sea, tratan de replicar el comportamiento y el retorno, la rentabilidad del S&P 500, que es este índice de las 500 principales acciones de Estados Unidos. Entonces, las ventajas por eso es, primero, que es muy diversificado, porque uno compra un ETF y inmediatamente está comprando varias acciones al mismo tiempo. En el mismo ejemplo del S&P 500, uno inmediatamente está diversificado en 500 acciones. Omar, un ¿Sí? segundito. Vamos, por favor, vayan prendiendo sus preguntas en el chat. Veo como personas que han levantado su mano, pero lo importante es que nos hagan preguntas justo en el momento cuando estamos hablando de algún tema en particular y yo se las pasaré a Omar y a Estela, ¿vale? Perdón que te interrumpa, Omar. Sí, muchas gracias. Bueno, es muy diversificado. La otra gracia que tiene es que en general tienen costos bajos, o sea, seguir un índice no es tan complicado. Entonces, un ETF puede seguir a un índice sin cobrar mucho, y cobrar mucho quiere decir cuál es la comisión que cobra en el año por hacer el trabajo de comprar todas estas acciones y de seguir al índice, ¿sí? Y tercero, que es muy útil, es que tienen alta liquidez, o sea que uno puede comprar y venderlos en una bolsa, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa o incluso en Chile, fácilmente. Y eso es súper útil porque, por ejemplo, si hay un rescate porque muchas personas están pidiendo retirar el dinero, uno puede liquidar fácilmente, vender fácilmente un montón de ETF y hacer el pago. Al revés, si mucho dinero entra porque muchas personas quieren invertir, uno fácilmente puede ir y comprar esa cantidad de ETF muy, muy rápidamente. No hay muchos problemas. Oye, aquí nos preguntan como quién crea o quién puede crear un ETF y también qué es un índice de inversión o cómo lo podríamos definir. Ya, perfecto. Uno, uno puede definir un índice como un conjunto de acciones o de instrumentos financieros que siguen algún tipo de clasificación que tenga alguna lógica de mercado, ¿sí? Por ejemplo, el S&P 500 tiene la lógica que son las 500 principales acciones, y se arma esta canasta con estas acciones con una lógica de poder entender qué es lo que se está transando en la bolsa de Estados Unidos. El porcentaje de acciones que hay de cada empresa es proporcional, por ejemplo, a cuántas acciones hay disponibles en bolsa para poder comprar y vender, cuánto es el volumen que transa, se puede corregir también por el volumen que efectivamente se vende y se compra en bolsa, etc. Pero también hay índices que siguen, por ejemplo, los bonos de países emergentes, o un índice que sigue los bonos de empresas de Chile que están listadas en la Bolsa de Comercio de Chile.
También hay otra lógica como el índice que sigue las acciones que están listadas en el país X. O sea, hay muchas lógicas de inversión que uno puede crear, digamos, para idear un índice. Por lo tanto, hay millones de índices posibles, infinitos para ser preciso. Ahora, ¿quién puede crear un ETF? Cualquier administrador de activos regulado en general puede crear un ETF. En Estados Unidos hay varios, pero nosotros elegimos solamente un conjunto de administradores de activos muy grande. En general elegimos marcas muy importantes que son casas de administración de activos muy grandes y que tienen mucha historia. Por ejemplo, BlackRock, que es el principal gestor de activos en el mundo, y tiene ETF, y nosotros usamos ETF de BlackRock para armar los portafolios. Por ejemplo, Vanguard, que fue los que básicamente crearon esta filosofía de, oye, es súper bueno invertir en ETF. Invesco, etcétera, son las mayores casas de administración de activos en ETF. Y bueno, volviendo un poco a la filosofía nuestra, nosotros tenemos una filosofía principalmente pasiva. Eso quiere decir que nosotros tratamos de seguir al mercado más que tratar de ganarle al mercado. Y para eso usamos los ETF, que son bastante útiles porque cobran muy poco por hacer el trabajo de seguir el mercado. El otro tipo de inversión es la inversión activa. La inversión activa es tratar de ganarle al mercado, o sea, competir con un índice de mercado y elegir, por ejemplo, una empresa en particular que le pueda ganar al índice o algún momento en particular que hay que vender y comprar para poder ganarlo. Entonces, la activa constantemente necesita hacer un análisis para ver qué activos o en qué momento puedo comprar y vender los activos que están en cartera. Mientras que la pasiva es más bien un estudio profundo de qué es lo que puede pasar en el largo plazo. Y la estrategia costo eficiente que hace más sentido bajo la filosofía pasiva es buy and hold, o sea, comprar y mantenerse en un periodo de inversión que sea el adecuado para cada cartera, para cada inversión, para cada objetivo. Ahora, inversión pasiva versus activa suena como buenos contra malos, pero no es así. Son simplemente dos inversiones, dos filosofías distintas. Nosotros preferimos la pasiva no por cualquier cosa, lo preferimos por algo súper importante, que varios estudios, tanto académicos como estudios prácticos, han concluido en los últimos 20, 30 años que ganarle al mercado no es fácil. O sea, por ejemplo, en Chile hay un estudio de S&P. Si ustedes lo buscan en Google, pueden googlear SPIVA, que es lo que dice ahí. Y el estudio, por ejemplo, muestra que en los últimos 5 años, cuando uno compara carteras activas, el 97, casi el 98% no le puede ganar a su índice de referencia. Y eso Oye, es Omar, harto. ¿Sí? acá tenemos una pregunta que me parece interesante. ¿Y todas las inversiones en ETF se consideran pasivas? ¿O en dónde No, se sí. clasifica este tipo de inversión? Había mencionado que los ETF son solamente un fondo que se transa en bolsa. Hay ETF que siguen índices y esos sí caben en el bloque de, ok, estos tienen un sentido que se pueden usar para la filosofía pasiva. Pero hay ETF que no necesariamente siguen un índice. Hay ETF que incluso son activos. Hay ETF, hay fondos que se transan en bolsa que adentro tienen una estrategia activa. Bueno, y en Estados Unidos la estrategia pasiva le gana en un 80, casi en un 80% a los managers activos. Y aquí no estoy hablando de un manager cualquiera, estoy hablando de un grupo de profesionales que está todo el día en un trabajo full time tratando de ganarle al mercado. No es cualquier persona que está Claro. dentro de esta estadística. ¿Ya? Cuando uno además, porque esto es antes de costos, esto es antes de todos los costos, cuando uno además agrega los costos, resulta ser que las estrategias activas se venden más caras. O sea, cuando tú vendes un fondo mutuo, un fondo de inversión como activo, tienes que justificar un grupo probablemente de analistas mucho más grande y por lo tanto tienes que terminar cobrando más. Y eso se traduce en que esta relación se agranda aún más, se empeora aún más el panorama activo versus pasivo. Después lo que hacemos cuando elegimos estos bloques de inversión pasiva, la idea es maximizar el retorno esperado
sujeto a que el riesgo sea acotado. Y eso lo hacemos, digamos, para cada nivel de riesgo de cada objetivo y de cada fondo, tratamos de buscar portafolios óptimos, o sea, portafolios que anden muy bien para un horizonte de inversión determinado, para un riesgo determinado, ¿sí? Y por eso necesitamos bloques que sean óptimos en este espectro, digamos, de posibles portafolios. Y ahí es donde construimos 4 distintas estrategias con 4 distintos riesgos. Risk Norris, que es el fondo más riesgoso; Moderate Pitt, que es el fondo, digamos, de estrategia moderada; Conservative Clooney, que conservador como indica el nombre; y Very Conservative Strip, que es muy, muy conservador, que anda casi como una línea recta. Ahora, lo importante es saber que el retorno esperado crece a mayor riesgo. O sea, obviamente las cosas no son gratis y el costo que uno paga por mayor retorno esperado de largo plazo es que hay más riesgo, ¿sí? Ahora, solo para Omar, explicar, ¿sí? sí, una pregunta rápida. Cada cuándo cambiamos o actualizamos la cartera de inversiones de los fondos mutuos, particularmente en Fintual? Aquí nos Sí, pregunta Luis. Y también nos preguntan cómo es que elegimos hacia dónde, o sea, en qué invertir para un conservador y en qué invertir en un objetivo riesgoso o en un portafolio riesgoso. sí. Cada trimestre revisamos y cambiamos el portafolio modelo. A veces la decisión es simplemente no cambiarlo, pero cada trimestre se hace esa revisión. Y cómo elegir qué es conservador, qué es riesgoso, nosotros calculamos una medida de riesgo que se llama CIVAR, o valor en riesgo condicional, que básicamente lo que estima es cuánto dinero esperado hay en el peor caso que se puede perder en un horizonte determinado de tiempo. Por ejemplo, el CIVAR de un año a un nivel de confianza, que sea 5%, quiere decir, ya, mira, dentro del 5% de los casos más malos que pueden suceder en un horizonte de un año de plazo, ¿cuál es el valor esperado, el dinero que yo puedo perder? Entonces tratamos de controlar, acotar eso, y con eso definimos qué es riesgoso, qué es moderado y qué es conservador, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, que las estrategias conservadoras tengan mucho más renta fija, que tiene mucho menos volatilidad de mercado que la acción. Ok, y entonces, por ejemplo, el Risky Norris, aquí Eduardo Farías nos pregunta, ¿está invertido en determinadas empresas y ahí estarán para siempre independientemente de su comportamiento en el futuro? ¿O de eso depende nuestra recombinación y nuestra actualización de los portafolios? Ya, súper buena pregunta. Se revisa, como dije, trimestralmente, pero lo importante es que nosotros no compramos empresas en particular, compramos ETF que tienen adentro muchas empresas con un índice. Si, por ejemplo, ese índice es, por dar un ejemplo, no necesariamente tiene que ser eso, el S&P 500 o el IPSA en Chile, las empresas que están en esos índices pueden estar un tiempo, una cantidad de años, pero después se van. Y cuando las empresas mueren o empiezan a irles mal, empiezan a salir de los índices principales. Entonces, cuando uno compra un índice, es mucho mejor que comprar una empresa que muere en el largo plazo. Un índice, digamos, que no muere en el largo plazo, porque un índice siempre se va renovando con empresas nuevas que entran, con mucho más potencial de crecimiento, y con empresas que van en su etapa de envejecimiento, que salen del índice, y después muchas mueren. Por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster eh, pudo haber estado mucho índice en algún momento, pero después le empezó a ir mal, y empezó a salir. Y ya cuando había quebrado Blockbuster, ya había salido de la mayor o de casi todos los índices. No estaba en prácticamente ningún índice financiero. Em, Tasas de depósito a plazo. ¿Por qué puse esto acá? Es porque quiero terminar de explicar un fondo que es Very Conservative Strip, que antes estaba basado y era solamente una cartera de depósito a plazo. Pero si alguien ha consultado la tasa de un depósito a plazo, se puede haber dado cuenta que a 30 días, por ejemplo, están rentando más o menos poco. Nosotros hicimos digamos, revisamos por internet las distintas opciones de depósito a plazo a 30 días el 7 de octubre. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Banco Estado está rentando en 30 días 0,01%, el Santander
el doble, pero es casi cero de nuevo. Banco de Chile, Banco Falabella, 4 puntos base, o sea, 0,04%. Es poquito. Entonces, eso hacía que Strip, que era un fondo que estaba basado en estos depósitos a plazo, estaba rentando muy, muy poco. Entonces decidimos cambiarlo un poco y lo llamamos internamente Strip 2.0, que sigue siendo muy, muy conservador, pero creemos que es una mucho mejor alternativa a solo depósito a plazo o solo una cartera de depósito a plazo. Nosotros sí lo recomendamos para planes de menos de 12 meses. Tiene una remuneración fija de 0%, no cobramos comisiones fijas. Tiene una rentabilidad objetivo que actualmente es 1,2% al año, o sea, 0,10% al mes. Puede ir cambiando, depende de las condiciones de mercado. Y tiene una provisión, que es lo más interesante, que para poder hacer que el fondo ande estable, se arma como un colchón interno que se llama provisión, que es un fondo que se puede disponer si los activos dentro del fondo les van mal, un día se dispone de ese colchón que se llama provisión para poder cubrir eso. Y que tiene que alcanzar el 1% del patrimonio. La gracia es que solamente cobramos una comisión variable cuando renta por sobre el objetivo de retorno y además cuando tiene provisiones del menos del 1%. Si tiene provisiones bajo el 1%, no podemos cobrar. Así que encontramos que una alternativa interesante contra los depósitos a plazo no existía de esta forma. Lo pudimos hacer actualmente porque hemos automatizado varias partes de la contabilidad y nos permite que esa provisión no nos volvamos locos ni monos haciendo todos los días provisiones y calculándolas, sino que se calculan solo en el cierre contable. Y si quieren más información, pregunten en el chat o vean aquí en edu.fintol.cl el link de alternativa al depósito a plazo. Ahora los dejo con Estela. Perfecto, muchas gracias Omar, muchas gracias Montse y a todos que están viendo. Bueno, Omar ya los presentó un poco sobre la estructura que tenemos de nuestros fondos, siendo Strip el más conservador. ¿Y por qué el más conservador? Porque la volatilidad es más baja y por lo tanto el riesgo es más bajo y el retorno potencial también lo es. ¿Qué significa eso? Por eso que acabamos recomendando el Very Conservative Strip para los que quieren invertir por un plazo más chico que 12 meses. Eso significa que es una alternativa buena para no dejar el monto embajo del colchón o dejar en la casa. Déjalo ahí, que sí renta un poco, a 0,1%. Ese es nuestro objetivo como marca acabo de presentar, ¿no? Conforme tenemos fondos más riesgosos, la volatilidad es más grande y por eso la recomendación es que quede invertido ahí por más tiempo. Porque con la volatilidad alta significa que un día u otro puede cambiar y subir o bajar más, como hemos visto recién, y vamos a hablar de esto pronto, pero en el promedio a largo plazo esperamos que el retorno sea positivo y mucho más positivo que los otros más conservadores. Y para mantener esa estructura de la manera, con el riesgo y el retorno de esa manera, tenemos una estructura. Omar, si puedes pasar para el próximo, por favor. La estructura que tenemos en nuestro portafolio modelo, este es nuestro portafolio modelo actual y está separado entre renta fija y renta variable y también en inversiones en dólares y inversiones en moneda nacional. Vi que llegó varias preguntas sobre dólares, entonces ojalá que aquí puedo explicar un poco sobre eso. Strip, por ser el fondo más conservador, invertimos solamente en renta fija y 0% en dólares. Así que si el dólar sube, baja, poco importa, Strip no cambia. Pero mientras avanzamos y vamos a fondos un poco más arriesgados, como el Conservative Cluny, que no puedo llamar de arriesgado, es conservador, tiene una grande un grande porcentaje de renta fija, 87%, y 13% en renta variable, pero ahí ya tenemos 35% en dólares. Con PIT eso crece un poco más, entonces 52 fija y
48 variable, hasta que llegamos en North, que es el más riesgoso de todos. ¿Qué tenemos aquí? 100% es renta variable, o sea, y también 100% es en dólares. ¿Qué eso significa? Y eso es súper importante. Si el mercado sube y el dólar baja, el neto que tenemos es cero, por ejemplo. Si sube y desce en la misma proporción, el neto que tenemos es cero. O, por ejemplo, si tenemos los precios de los activos suben y el dólar sube el mismo día, tenemos un día con muchas ganancias, ¿no? Así que el Risky North es el fondo que tenemos que más tiene influencias sobre eso. Omar, si puedes pasar para el próximo, por favor. Y ahí hablamos un poco sobre cuáles son los factores que influyen en esta rentabilidad. Los principales factores, ¿no? Porque la verdad es que muchas otras cosas pueden llegar. Pero principalmente es la variación del precio de los activos, que son los precios de los ETFs o las rentas fijas, por ejemplo, y la variación del precio del dólar. ¿Qué influye? ¿Qué factores influyen en el precio de los activos? Es básicamente todo lo que pasó en el pasado. Entonces, todo el histórico, las ganancias y la rentabilidad pasada de la empresa, pero también la expectativa futura del valor de activo. Entonces, un ejemplo súper claro. Hoy Apple anunció sus retornos del quarter pasado y reportó que tuve una baja de ventas de iPhone en 21%. Al tiro, las acciones cayeron 4%. ¿Por qué? Porque los mercados ya absorben pronto esa expectativa, ¿no? Entonces, si las ventas bajan, eso significa que tener una cuota de Apple vale menos, así que cae inmediatamente. Entonces, el mercado es súper rápido en incorporar estas modificaciones, pero ojo también que eso es expectativa, no significa que eso es el valor, eso que va a influenciar realmente las ganancias de la empresa. Entonces, el mercado acaba haciendo hay muchas subidas y bajadas por la expectativa. Entonces, por miedo y incertidumbre, eso acaba teniendo un fuerte peso aquí. Y hablando un poco sobre el dólar observado, algunos factores influyen ahí. Entonces, si invertir en ese país es mejor o peor, si la inflación en el país está más grande o más baja, o por ejemplo el crecimiento económico y la fuerza de la empresa. Entonces, por ejemplo, si un país está creciendo mucho o si Estados Unidos está creciendo mucho y está muy estable económicamente, políticamente, ¿qué hace? Eso hace con que el dólar suba de valor, o sea, que el peso perca valor frente al dólar, ¿no? Porque el dólar está estable y está fuerte. Pero lo que hemos visto recién es exactamente lo opuesto. Estados Unidos está muy instable, con la incertidumbre, llegando muy cercano de las elecciones americanas. Eso hace con que el dólar baje el precio. Y en paralelo, en Chile tenemos el precio del cobre que tiene una relación directa y muy fuerte con el valor del dólar. Así que el cobre está en una alza y entonces tenemos un doble efecto ahí bajando el dólar. ¿No? Omar, si puedes pasar para el próximo, por favor. Chicos, hay varias preguntas justo como relacionadas a lo que estás explicando, Estela. Por ejemplo, Verónica nos pregunta si entonces con el dólar al precio que está hoy, si nos conviene invertir en un fondo más arriesgado para evitar que en el futuro la ganancia baje por bajar el dólar. Y también nos preguntan si recomiendan seguir invirtiendo, será mejor esperar a que el mercado se regularice un poco. Omar, ¿quieres? Sí, no, que quiero destacar dos cosas que después lo íbamos a hablar, pero lo puedo decir ahora, que el dólar, digamos, oscila normalmente dentro de un rango razonable y todos básicamente piensan que está en la parte más baja del rango. Eso no es símbolo de seguridad de que sea así, pero dejar o cerrar, dejar de invertir ahora quiere decir asumir la pérdida, que no tiene ningún sentido si el portafolio realmente está armado para un plazo mayor. Y eso por el lado del dólar estrictamente hablando. Y por el lado de las acciones,
como explicaba Estela, ya la expectativa de malas noticias, que es lo que va a explicar ahora Estela, está bastante reconocida en los precios, especialmente en medidas como índices de volatilidad implícita, como el VIX, o el índice de volatilidad implícita del Nasdaq, que en palabras simples, como que miden el miedo de los inversionistas profesionales. Y el miedo de los inversionistas profesionales ayer llegó a un pic que no se veía desde abril, junio de este año. O sea, hay un miedo de nuevo de la pandemia y todo. Y eso quiere decir que ya el pánico, estamos en medio del pánico. Una persona vendiendo probablemente en medio del pánico, probablemente va a asumir la pérdida. Así que no tiene mucho sentido, si el plan de inversión es de largo plazo, terminar la inversión. Ahí te doy el pase de este lado de vuelta. Perfecto, ya Omar ya adelantó dónde llegaremos, ¿no? Pero perfecto. Como estaba contando, hablamos un poco sobre la filosofía de inversiones pasivas, un poco sobre la composición de nuestros fondos, y antes de mostrar la performance de los fondos, creo que es súper importante esa parte, que es un approach sobre qué pasa en el mercado, qué pasa en el dólar y por qué que cada una de esas cosas están pasando ahora, justamente para podernos cachar mejor sobre el precio de nuestros, para hablar sobre la performance de nuestros fondos. Entonces, es imposible hablar sobre economía en 2020 sin hablar sobre el COVID. Hoy tenemos 198 vacunas que están en estudio hoy, y 11 ya están en estage final en testes, ¿no? En testes con personas. Millares de personas ya están siendo testadas, muchas de esas vacunas ya aplicaron las vacunas en todas las personas y ahora estamos esperando el resultado, pero los especialistas no creen que tendremos una vacuna lista antes del medio de 2021. O sea, entre hoy y hasta el medio del próximo año tendremos que aprender a convivir con el virus, que creo que es que todos tenemos hecho. ¿Qué vemos en la parte de economía? La economía está intentando hacer un mezclado entre abrir económicamente y segurar los casos de COVID. Ahora que fue el verano en Europa, en Estados Unidos, vimos que ellos estuvieron mucho más flexibles y eso acabó repercutiendo ahí, teniendo un rebrote del COVID estas últimas semanas. Así que Francia y Alemania ayer, hoy, acaban de poner nuevas restricciones de cuarentena, cerrando bares, cerrando teatros, poniendo medidas para máximo de personas. Bueno, en Estados Unidos también no están entrando en cuarentena, pero sí que tuvo una alza muy grande de nuevos casos, de 23% esta semana comparado con la semana pasada. Así que esos números son muy altos, pero al otro lado, si puedes pasar, Omar, por favor. Vemos que eso pasó, la causa, la consecuencia es un poco difícil de decir ahí, pero la economía en Estados Unidos ya está operando a 82% del nivel que estaba operando en marzo. Este estudio fue hecho por CNN Business y Moody's Analytics, que tiene una serie de indicadores, 37 indicadores al nivel nacional y otros 7 específicos para cada estado, para hacer un seguimiento de cuán abierto la economía está. Y 82%, y ya llegó al nivel de 82% de que estaba en marzo. ¿Puedes pasar más uno, Omar, por favor? Ahí que vemos la consecuencia, ¿no? De la economía está abierta y moviendo. Teníamos la expectativa, nosotros no, los especialistas tenían la expectativa que el mercado fuera a crecer, americano, el PIB, fuera a crecer año pasado, el quarter pasado, el quarter 3, 29.9% en la tasa anualizada, y en realidad creció aún más, creció 33.1%. Esto es un récord. Desde que empezaron a medir el PIB americano por quarter, ese fue el valor más alto desde 1947. O sea, fue un shock muy grande y positivo, ¿no? Pero ojo ahí, que el quarter pasado, el quarter 2, había caído 31.4%. Para que el crecimiento del quarter 3
tuviera netado con la pérdida del quarter 2, el Estados Unidos debería haber crecido 45%, o que no pasó. O sea, aún estamos abajo, aún estamos 670 billones de dólares abajo del que estábamos nivel pre-pandémico. La expectativa para el quarter 4 es seguir creciendo, no tanto, pero abajo de los 10% en una tasa anualizada. Y creen que la economía americana va a quedar en el nivel pre-pandemia al final del próximo año. Pero eso es mirando a largo plazo. Cuando miramos cuando miramos hoy, ¿qué necesita para que la economía americana tenga una alza y retome las actividades? Una cosa es muy obvia y muy gritante que todos estamos mirando, que son las elecciones americanas. Que, bueno, las elecciones terminan el 3 de noviembre, que es próximo martes, así que está súper cercano. Y diferente de en Estados Unidos, el voto es voluntario, así que ni siempre hay muchas personas yendo a votar. Y este año, hasta ayer, 75 millones de americanos ya habían votado. Ese número es muy expresivo, representa más que mitad de las personas que votaron en la última elección presidencial en Estados Unidos en 2016. Y bueno, las intenciones de votos están, 52% está favorable a Biden y 43% a Trump. Pero ojo ahí que en Estados Unidos no es un sufragio indirecto, diferente de Chile. No es que un voto vale un voto, ¿no? Es por estado. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, pero en 2016 Hillary Clinton fue quien tuvo más votos, pero no ganó. En realidad, desde 1990, los republicanos solo ganaron en mayoría de los votos una única vez, pero eligieron 3 presidentes. Así que tener intenciones de votos no es suficiente para ganar la presidencia americana. Y creo que eso causa aún más incertidumbre, ¿no? Y por eso es importante los swing states, que son bueno, ¿cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos? Cada estado, de acuerdo con su tamaño, tiene derecho a un cierto número de representantes. Estos representantes ahí sí eligen el partido. Y el partido que gana en un estado lleva todos los representantes de aquel estado. Y por eso hay algunos estados que son muy competitivos, la diferencia entre los demócratas y los republicanos. Y por eso son los swing states, que un voto más, un voto menos cuenta y es súper importante para determinar eso. Perfecto. Y otra cosa que no hablamos mucho, pero sí que es súper importante, es que el Congreso también está en elecciones ahora. Y si un Senado aprobado es distinto del partido, si el Senado tiene una mayoría de un partido que sea distinto del presidente, eso puede tener serias consecuencias para la economía, porque es mucho más fácil, mucho más sencillo aprobar paquetes económicos si el presidente y el Senado fueran del mismo partido, ¿no? Entonces, para la economía, el mejor de los escenarios es que el presidente y el Senado fueran del mismo partido, sea el demócrata o sea el republicano. Oye, Estela, tenemos Sí. justo ahora con lo que estamos como explorando sobre las elecciones en Estados Unidos, muchos preguntan que cuál es exactamente como la relación, que si todos los ETFs son principalmente de Estados Unidos o de todas partes del mundo, y cuáles son estos fondos que se ven más afectados por la bolsa chilena, ¿no? Entonces, como entender quizá la relación entre ambos mercados, por así decirlo. Perfecto. Hoy invertimos 91%, estamos invertidos en Estados Unidos. Hoy en el mercado global, el Estados Unidos ya representa una parte muy grande de los activos que existen, cerca de 56% del mercado. Así que sí, nosotros tenemos un esfuerzo para bajar ese número de Estados Unidos y hacer un portafolio aún más diversificado. Pero mientras no estamos, nuestros portafolios han tenido una performance súper buena hasta hoy. Bueno, y por eso estamos siempre cambiando a pocos nuestra estrategia. Esto es una cosa. Otra cosa es que, como estaba contando, estamos en un periodo muy volátil ahora. Creo que Omar, puedes pasar para el próximo, por favor.
Y vemos, por ejemplo, este es el S&P 500, que son las 500 acciones principales de Estados Unidos. Este es cómo ellos se comportaron este mes. Entonces, empezaron el mes en una alza, pero al medio del mes, el Estados Unidos estaba intentando aprobar un paquete de estímulo económico antes de las elecciones, y el mercado empezó a ver los casos de COVID aumentando, empezaron a ver que el paquete económico no iba a salir antes de las elecciones, ahí que hay una caída, ¿no? Y es eso que nosotros vemos también. Hizo con S&P 500 y el mismo con Nasdaq, por ejemplo, que contempla las acciones de empresas de tecnología más importantes. Sí. Ahora paso para Omar, que va a hablar un poco sobre el escenario chileno, porque hablar sobre el escenario chileno con mi portuñol no puede. No funciona tanto. No, en el escenario chileno, bueno, obviamente está plebiscito como tema principal, el coronavirus es un tema global y ahora también se está hablando de un segundo retiro de AFP. Entonces, ¿cómo eso impacta? En general, el resultado del plebiscito, visto desde el inversionista extranjero, genera algo de optimismo porque no fue el escenario más malo, digamos, como que no fue que hubo un plebiscito y la gente salió de nuevo a la calle o quedó algo como una tensión política demasiado grande, sino que visto desde un extranjero ganó, digamos, una opción y parece que hay tranquilidad de que hay un proceso que va a seguir avanzando. Eso no quiere decir que aún no hay una alta incertidumbre, porque hay todavía mucha incertidumbre local, pero al menos no estamos en el peor caso. Lo otro es que hay un precio alto del cobre que está cerca del máximo de los 2 años, que conjunto con un eventual nuevo retiro de la AFP ha hecho que el dólar baje, ¿sí? Porque el dólar se mueve por infinitos factores, pero por ejemplo si el cobre anda bien, el dólar tiende a bajar. Si además hay un segundo retiro de AFP, se tienen que liquidar activos que están en su mayoría o prácticamente todos en dólares o en alguna moneda fuerte que al final tienen que vender dólares indirectamente. Entonces, lo que está pasando es que el mercado dice, ok, si están hablando de un segundo retiro, donde probablemente van a tener que liquidar 16.000 millones de dólares en pocos días, entonces yo me anticipo y bajo el precio del dólar, ya que van a salir a vender dólares más adelante, y eso también puede hacer que se haya generado una presión del dólar hacia abajo. Y lo otro es que se ve relativa tranquilidad, digamos, no sé si estamos en un ojo del huracán o qué, pero en coronavirus no hay señales de una nueva ola local. Puede suceder más adelante, no tengo idea, pero por el momento en Chile no se han mostrado señales de una nueva ola local, sino que está súper, digamos, tranquilo o bajo los números de contagio por el momento. Eso ha hecho que el dólar observado, que es el dólar que calcula el Banco Central de Chile, con el cual nosotros valorizamos las carteras en Fintol, haya bajado bastante desde mediados de octubre, ¿sí? Y eso para las carteras de Fintol que tienen activos que están dolarizados ha generado una suerte de doble efecto negativo que no es tan común. No es tan común que retrocedan las acciones globales como lo explicó Stella, pero que al mismo tiempo el dólar caiga. En general sucede al revés. Sucede que baja uno y sube el otro, o al revés, y por lo tanto se compensan o la volatilidad al menos no es tan alta. Pero en las últimas 2 semanas hemos pasado por un periodo que no es tan común, en el cual el dólar y los activos de riesgo globales caen al mismo tiempo. Hoy, por ejemplo, el dólar llegó en la mañana, en medio de la mañana, a niveles de casi 767 pesos, y después en la tarde empezó a subir un poco más, pero para que se hagan una idea un poco de que sí tuvo una tendencia a la baja que está un poquito, digamos, más tranquila, pero sí hay. No hay un motivo exacto de por qué el dólar
cae. Como les dije, hay miles de motivos. Puede ser que el precio del cobre esté alto, puede ser que, por ejemplo, otras monedas similares de Latinoamérica, como el peso mexicano, no han dado mal, y eso ayuda al que el peso chileno ande bien. Que el peso chileno ande bien quiere decir que el dólar baje. También hay un asesor masivo de cambios de AFP que ha llamado a 2 cambios en las últimas 3 semanas, desde fondos más riesgosos a fondos menos riesgosos, y eso quiere decir que cuando se tienen que pasar a fondos menos riesgosos, se tienen que vender acciones globales y por lo tanto se tienen que vender dólares, y eso presiona de nuevo el precio hacia abajo. Y finalmente los que les contaba antes, el proyecto del segundo retiro y un escenario político local que está, digamos, más o menos tranquilo. ¿Cómo han andado los fondos? En el mes, Conservative Cluny va menos 0,45, en el año va 5,45% arriba, Morit Pitt va en el mes abajo 1,38%, pero en el año, el year to date, va en 10,95% arriba, y Risky Norris, que es la estrategia más riesgosa, va 12,94% arriba, pero en el mes va abajo menos 3,14%. Para que tengan una idea de lo volátil de este año, a la fecha, el IPSA va casi un 25% abajo, el Bovespa un 17,5% abajo prácticamente, el S&P 500, que este índice que hablábamos de Estados Unidos, de 500 principales acciones, va 1,25% arriba, y el Eurostoxx que va casi en 21% abajo. Y por último, el Very Conservative Strip, que es este fondo súper conservador, que renta poquito, pero no cae, o no ha caído al menos en la historia, va en el mes 0,09, y dado el objetivo de retorno, debería cerrar el mes en 0,10%. Así es más o menos el gráfico, para que se hagan una idea. Esta fue la caída gigante de Norris en marzo, la que está ahí. Y después Norris va, digamos, arriba durante el año, pero obviamente con muchísima volatilidad, porque este año con coronavirus, elecciones y todo, ha sido un año realmente fuera de lo normal. Pitt también cayendo últimamente, y Cluny cayendo un poco, todos los tres cayendo por distintos motivos, ya sea el dólar o ya sea los precios de las acciones globales, han caído desde mediados de octubre. Habían preguntado si hacer o no esta pérdida. Nosotros en nuestra filosofía de inversiones recomendamos que no, porque al final cuando uno trata de escaparse, por ejemplo, si uno ve un índice en su historia y ve que está bajando y no se trata de escapar en algún momento, si uno se escapa en medio de la caída, pese a que uno lo hizo antes de llegar a lo más bajo de la caída, si uno se escapa antes y espera a que se recupere para invertir de nuevo, lo que uno le va a pasar es más bien lo que pasa con la línea roja, que lo que pasa con el precio del ETF. En este caso, el ETF que puse ahí es un ETF que sigue al S&P 500. Uno no es que siga para arriba tal como lo hace el ETF, sino que uno, al retirarse por un rato y ir a una estrategia más conservadora, o dejar el dinero, digamos, en la cuenta del banco, en este caso, uno se pierde en general todo el efecto de rebote o el efecto de la subida. Por eso que en nuestra filosofía nosotros evaluamos que es difícil estar evaluando el tiempo perfecto en el cual retirar y en el cual entrar, porque uno tiene que evaluar el tiempo correcto para salir y para entrar, y nosotros sí recomendamos que mantengan en el largo plazo, ¿sí? Ahora, hay que distinguir entre pérdida de mercado, que es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en octubre, versus pérdida realizada. Cuando uno tiene una baja, cuando el mercado baja, hay una pérdida que se ve en el valor cuota, en el valor del fondo, pero solamente se realiza si uno hace el rescate, porque uno tiene el mismo número de cuotas del fondo, uno tiene prácticamente el mismo número de ETF adentro, el mismo número de acciones, si uno lo quiere ver como acciones de empresa adentro, está el mismo número, lo que pasa es que el precio cayó. Si uno no hace el rescate, no necesariamente ejecuta la pérdida, ¿sí? Con un rebote o un rebrote del mercado, esa pérdida después puede traducirse en una ganancia en el largo plazo. Para que tengan una idea, estos fondos en un año han andado bien,
En un año, por ejemplo, Clooney va 4,97%, Pitt 15,30%, Risky Norris 22,48%. Pese, pese a la caída de octubre, pese a la caída del coronavirus, en un periodo de un año, desde octubre del año pasado hasta ahora, el fondo ha rentado positivo y ha rentado razonablemente bien. Entonces, la moraleja es, si realmente la inversión es a largo plazo, este tipo de fondos andan relativamente bien. Si son evaluaciones de corto plazo, o alguien está buscando, digamos, efectos inmediatos, no los va a encontrar. Y si ese es el caso, mejor ocupar una estrategia más conservadora, como Very Conservative Strip, o como un depósito a plazo, en el cual no hay ningún tipo de incertidumbre, o hay muy baja incertidumbre, pero a cambio hay mucho menor retorno esperado. Eso, no sé si hay dudas, veamos las dudas. Sí, justamente hay muchas dudas sobre si la mejor recomendación es pasarnos como a un fondo más conservador debido como a esta volatilidad, pero entiendo como la postura que planteabas hace unos minutos, ¿no? Claro, nosotros lo que recomendamos es que si una persona evaluó bien su horizonte de inversión, y digamos no le duele el estómago cada vez que revisa el saldo, está bien que esté ahí, que siga con el mismo plan de largo plazo. Porque todos estos fondos que tienen riesgo, nosotros los recomendamos para al menos plazos de un año. No hay Claro. ningún tipo de recomendación en la página que diga que estos fondos sirven para plazos de menos de un año. Si hay una persona que está durmiendo mal, probablemente le recomendaríamos que cambie de riesgo. Sí, de igual forma entiendo como que cuando nos hacemos un perfil en Fintual y ponemos nuestro objetivo, hay una simulación, ¿no? De cómo, y ya está en consideración estas posibles bajas y altas. Y justo uno de los asistentes nos comentaba como, ustedes tienen una simulación basada en rentabilidades históricas de los ETFs, pero estas son reales o nominales, ¿no? ¿Y por qué las simulaciones se ve como muy tentativa la información? Entonces, igual, quizá también explicar esa parte, ¿no? Es importante. Sí, las simulaciones son en base a retornos históricos de los últimos 13 años. Los últimos 13 años es por un motivo bien particular, de que desde el 2007 se recoge la crisis subprime del 2008, que fue una de las mayores crisis de los últimos 50 años, crisis económica. Entonces es una buena forma de colocarse en escenario extremo. Las simulaciones de todos los planes son nominales, o sea, son retornos que no están ajustados por inflación, que es el estándar de la industria de fondos mutuo y el estándar para informar. Son retornos nominales, a excepción de nuestros planes APB. En los planes APB el simulador muestra retornos reales, es decir, ajustados por inflación. Si quieren ver el histórico tanto de retornos nominales como reales, pueden ver en fintual.cl/docs. Hay algo que se llama informe de carteras trimestrales, donde aparece los retornos reales y nominales pasados. Así que si quieren ver eso, pero para que tengan una idea, la inflación en general en Chile anda alrededor de un 3% al año, y ese es el grado de corrección que hay que hacer entre nominal y real. Cuando algo está informado en nominal, generalmente está 3% más arriba que algo que está informado en retornos reales o ajustados por inflación. Pero tenemos muchas preguntas, muchas de ellas creo que fueron contestadas con la conversación. Estoy tratando como de identificar alguna que salga de esas explicaciones. Eh, pero en realidad todas se repiten como en el sentido de las recomendaciones que nos dan en estos momentos. No, repetimos, estos retornos parecen malos, parecen feos, pero son totalmente normales, son las pérdidas de corto plazo. Si uno piensa, el mercado es bastante aleatorio, especialmente en periodos cortos de tiempo. Eso quiere decir que cómo me va a ir, por ejemplo, el primer mes, es casi tirar una moneda al cara y sello, de que me puede ir mal o bien el primer mes, pero en el largo plazo, de la forma que están diseñados tus portafolios, funciona, o sea, andan mucho mejor. Solamente diría que si alguien está, qué sé yo, con dolor de estómago o durmiendo mal, tiene sentido bajar de riesgo, pero si no, no tiene sentido porque
lo único que está haciendo al cambiarse de riesgo en el medio del pánico, porque estamos de nuevo en una situación de pánico, donde hay pánico por lo que está pasando en el coronavirus en Estados Unidos, hay pánico por lo de Europa, y ese pánico se reconoció bastante en los precios. Está bien reconocido en los precios, especialmente al día de ayer. Entonces, vender en medio del pánico sí puede ser reconocer la pérdida simplemente. Y el punto, agregando una cosa para el punto que Omar dijo ahora, las volatilidades ahora son cosas muy específicas y muy puntuales, como elecciones americanas, que en una semana más ya tenemos un resultado, así que el escenario, una incertidumbre empezará a salir de esta parte. Y también con el COVID, el plazo quizás sea un poco más largo, pero sí que bueno, vemos aquí en este gráfico que pasó cuando empezó y la gente se puso loca, pero pronto el mercado vuelve porque el precio de los activos sí que valen más de lo que estaban valiendo. Estaban demasiados baratos aquí en la caída, ¿no? Así que es cuestión de tiempo para ajustarse. Claro, aquí tenemos una pregunta. Entonces, ¿creemos que nos conviene más en sentido general invertir a largo plazo o dejar de invertir por ahora a corto plazo? ¿Saben? Como dejar mis ahorros como tengo ahora sin hacer nada y mejor invertir para un largo plazo. Ahí lo mejor es decir, si realmente tengo pensado usar el dinero en muchos años más, y ahí sí tiene sentido a largo plazo, o si quiero el dinero tenerlo disponible para usarlo en cualquier momento, como qué sé yo, un fondo de emergencia, y no tenerlo en la cuenta corriente. En ese último caso, tiene más sentido dejarlo, por ejemplo, en un fondo muy conservador como Very Conservative Strip, donde no va a rentar mucho porque las tasas de interés están muy bajitas, pero al menos va a rentar algo, no va a estar ahí detenido, por ejemplo, en una cuenta corriente. Entonces, cuando uno tiene que simplemente, la pregunta más importante es cuando uno necesita la plata. Si la necesitas en un tiempo mayor a un año, probablemente te hace sentido tomar riesgo. Si no, si necesitas el dinero en menos de un año, probablemente no hay que tomar riesgo. Ahora, eso no quiere decir que los fondos se pueden retirar. Los fondos se pueden retirar en cualquier momento, se pagan 3 días bancarios después de la solicitud del retiro y en eso no hay problema. Y no cobramos ninguna comisión por retiro. Pero sí, nuestras carteras están diseñadas para periodos de inversión no cortos, o sea, mayores a un año. No sé si hay más preguntas. Sí, tenemos por aquí una pregunta sobre la estrategia. Bueno, una que llamó mucho mi atención, nos agradecen, gracias Estela y gracias Omar, como por todos estos conocimientos mucho más técnicos que no todos cachamos, y nos preguntan si hay como algunas bibliografías que podríamos checar o algún material que podamos estudiar como para perfeccionar nuestros conocimientos sobre este tema. Creo que hay las clases de Omar. Sí, Se va en fintual.edu.cl/edu. Hay clases de finanzas con Omar que están riquísimas. Hay también nuestro blog que siempre hay artículos que escribimos sobre elecciones americanas, sobre qué está pasando en Chile, sobre demasiados asuntos. Y hay también el Fintual Discovery, que no sé si conocen, que es como si fuera tweets sobre finanzas, inversiones, muchos temas relacionados a finanzas personales, inflación, conceptos del mercado. Muy cortitos, y es como si fuera un juego que puedes avanzando para la próxima fase y eligiendo, y para los que no conocen mucho sobre el mercado puede ser una buena manera de empezar. sí. Dejemos una última pregunta. Sí, perfecto. Ok, dame un segundito porque están llegando muchas, pero en realidad como que son referencias de lo que ya se explicó y también como de algunas hablan como de lo mismo. Estoy buscando una en particular.
Pero también recibimos muchas preguntas como casos puntuales, como estoy ahorrando para particularmente como mi casa o tengo estos objetivos, que creo que el mejor canal sería que nos escriban como chat y hablar como personalmente como de su caso, que es como Sí. lo que les deja más tranquilo, porque igual, como dice Omar, si somos de esas personas que no dormimos, que nos duele el estómago, ¿no? De estar viendo estas bajadas, pues quizá podemos ahí ayudarlos. Hay una en particular de Andrés Guzmán. Él nos comenta, gracias por las aclaraciones especialistas. Hay puntos que aún no se están considerando y es que varios especialistas en Estados Unidos advierten una inminente y considerable inflación por la impresión indiscriminada de dólares en el mismo país. De hecho, por la interconectividad entre las monedas, se espera que esto pueda provocar una profunda inestabilidad en Estados Unidos. Quisiera él conocer nuestra opinión acerca de esto y cuáles serían las estrategias que ocuparía Fintual en la posible revolución de las monedas y el recambio de imperios estadounidense al chino. Ya, perfecto. A ver, las monedas, digamos, desde hace mucho tiempo que ya no existe el patrón oro, así que todas las monedas del mundo, el último país que tuvo el patrón oro fue Suiza. Todas las monedas del mundo no valen nada, son papeles que representan un valor que tiene que ver con la confianza. Cuando un país pierde la confianza, en general su moneda pierde valor. Cuando se imprimen muchos papelitos, que son los billetes, también pierden de valor. Y Estados Unidos efectivamente está imprimiendo muchos papeles y por lo tanto uno debería decir, ok, se va a generar por lo tanto pérdida de valor y además los precios van a subir, los precios relativos y por lo tanto va a haber inflación. Pero hay dos cosas, el resto del mundo también está imprimiendo muchos papeles. O sea, China está imprimiendo mucho de su moneda, que es el renminbi, el Banco Central Europeo está imprimiendo muchos euros. ¿Por qué? Incluso el Banco Central de Chile está imprimiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque la economía está en un bajón por el coronavirus y hay que tener liquidez disponible para que las personas puedan disponer de dinero para pedir un préstamo, para que la economía siga funcionando. Entonces, en la medida que Estados Unidos no pierda la confianza de los inversionistas, el dólar no va a caer de precio abruptamente, especialmente porque la mayoría de los inversionistas todavía no piensa que China es un país suficientemente serio como para instalarse de lleno ahí. Probablemente pueda haber un poquito más de inflación y está perfecto, es la idea. En las reuniones de política monetaria de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, sí se ha discutido bastante el tema y de hecho se dijo que ojalá que la inflación suba, ojalá que llegue a un 2% o incluso más de 2% de inflación, porque no hay nada de inflación en Estados Unidos. Entonces ojalá que suba, y si sube la vamos a dejar ahí un rato, porque falta un poco de inflación. Y si sube la inflación, nosotros igual vamos a seguir teniendo una economía monetaria laxa, o sea, vamos a seguir con las tasas de interés bajas, imprimiendo billetes, para poder estimular la economía y que salga de este, digamos, hoyo económico que se generó por el coronavirus, donde hay un montón de holguras de la economía hay un montón de oficinas cerradas, locales o restaurantes cerrados. Entonces, eso, la única forma de decir como hagamos un tiempo extra a la economía y hagamos que el costo de este capital detenido sea más barato, es inyectar, hacer una inyección monetaria. O sea, hace mucho sentido y no es malo que haya inflación y el Banco Central de Estados Unidos es precisamente lo que quiere. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, y muchas gracias, Estela. Para todos los que están o se unieron tarde, vamos a intentar subir esta conversación a nuestro canal de YouTube y compartírselas para que igual tengan como todos los detalles, igual de los slides. Y pues, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y esperamos unirnos en un próximo live. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a Chao. todos. Chao.